Yo soy firme partidario de la descentralización, puesto que no podemos quedar solo 5 comunidades gestionadas por el Ministerio de Justicia, porque también coincido con el presidente en que la cercanía no puede producir sino mejorías en la gestión, en la administración de de justicia. Este juego de palabras que se utiliza a veces, pero es eso, los medios materiales, el día a día, que no pueden depender en muchas ocasiones. Madrid, a pesar de que somos la comunidad cercana, vecina, a veces Madrid está lejos, y la sensibilidad de Madrid, yo lo entiendo, no atiende a esta comunidad y a otras varias, y la perspectiva es distinta, pero nuestras preocupaciones son nuestras y no exclusivas, y no las del propio Ministerio. Aunque estamos en un edificio flamante, en una sede casi nueva, ¿sigue siendo la justicia la hermana pobre entre todos los ministerios? Precisamente desde esta base, desde esta sede, no podemos quejarnos. No tengo términos de comparación. En algunas cosas sí que advertimos carencias, pero no podría decir justamente si estamos en algunas cuestiones, si hay carencias y problemas estructurales y desde siempre, pero pienso que los demás no estarán mucho mejor, o que nosotros no estaremos mucho peor que cualquier otra administración. Es que prácticamente la administración pública está, las parcelas más importantes están en manos de las educación, sanidad, medio ambiente, están en manos de las comunidades autónomas. Usted tomó posesión en medio de unas goteras, ¿no?, inmensas. En medio de goteras, en medio de puntales, tuvieron que apuntalar la sala de vistas por miedo a un posible derrumbe debido a la afluencia de gente que se preveía, cuya asistencia se preveía. Hemos estado trabajando los 2 primeros años en este viejo edificio, al lado de agujeros, ratones, en unas condiciones absolutamente lamentables. Y el resultado, pues después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, después de mucha insistencia ante el Ministerio de Justicia, pues ha sido este flamante edificio, que no deja de ser un espejismo, porque ojalá todas las sedes judiciales tuvieran este aspecto. Verdaderamente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es un edificio señero en toda España hoy por hoy. Es un edificio moderno, es un edificio funcional, da gusto venir a trabajar aquí, pero no todas las sedes judiciales de España, y ni tan siquiera no todas las sedes judiciales de Castilla y León, ni mucho menos, están en las mismas condiciones. Yo creo que debiéramos de copiar y debiéramos de anhelar medios que tienen no ya que se tienen en el ámbito privado, sino muy especialmente en otras esferas de la administración. Cuando pide medios para Castilla y León, para Justicia de Castilla y León, ¿son medios técnicos o medios humanos, o las dos cosas? Son las dos cosas. Efectivamente estamos funcionando con unos medios tecnológicos ligeramente obsoletos. Cuando la digitalización de los expedientes es ya realidad en la agencia tributaria, en la seguridad social, desde hace muchísimos años, nosotros todavía estamos funcionando con papel. Y entonces yo creo que debemos dar ese salto verdaderamente para que, en eso sí que coincido con usted, la Administración de Justicia deje de ser la hermana pobre de la Administración. ¿Y cómo será la justicia del futuro, desde el punto de vista de un tribunal, desde un punto de vista de un fiscal? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a llevar? ¿En qué manera se puede modernizar todavía más? Es difícil, porque la justicia debe funcionar sobre un principio fundamental, que es la inmediación en muchos ámbitos, especialmente el civil y sobre todo el penal, y por eso la digitalización, la eliminación del papel hay ámbitos en los que es perfectamente posible, es decir, en el procedimiento escrito, pero no olvidemos que uno de los principios fundamentales de nuestras leyes procesales es la oralidad y la mediación, y eso pues requiere la presencia, requiere el esfuerzo diario y la asistencia a las sedes judiciales. Es decir, que hay que conjugar los medios modernos con los medios tradicionales y el estar encima de los asuntos, de los problemas, ver la cara a la gente, en fin, es decir,
modernidad sí, pero hay cosas que no se pueden sustituir. De la actuación de un fiscal en un juicio, claro. El propio juez o tribunal tiene que conocer en presencia, en vivo y en directo de lo que sucede, lo que se desarrolla delante de él. Es importante, ¿no?, a veces ver al acusado a la cara, ¿no? Indudablemente es fundamental, porque además lo exigen los principios rectores de nuestros procesos penales y de nuestros procesos civiles. Pero no olvidemos que antes de la celebración de un juicio hay muchas operaciones que el ciudadano no percibe y que se realizan desde las oficinas judiciales, las citaciones, los emplazamientos, todo lo que hoy es papeleo, entre comillas, y lo digo con una palabra coloquial para que lo entienda el ciudadano, estas se siguen haciendo muchas veces de manera absolutamente artesanal. Yo cuando me hablo de modernización, a lo que me refiero es a poner en manos de los funcionarios de la Administración de Justicia los mismos medios técnicos que se ponen en manos de los funcionarios de la Agencia Tributaria o en manos de los funcionarios de la Seguridad Social, donde verdaderamente los medios con los que trabajan son propios del siglo XXI. Durante este tiempo también en el Tribunal Superior de Justicia hemos visto juicios con jurado. Realmente hubo mucha crítica por parte de los propios profesionales, los propios magistrados al inicio, y no sé si por parte de la Fiscalía de esos juicios con jurado. ¿Cuál es el balance que pueden hacer de ellos? ¿Realmente resuelven un problema, no lo resuelven, generan otros? Temo que como en el fútbol va a ser un punto, vamos a encontrarnos otro punto de fricción con el Ministerio Fiscal. Bueno, ya estamos encontrando, intuyo, cada uno... Intuyo. Yo he sido crítico siempre con la ley del jurado. He dicho que es una ley que, supone un aumento de costes y de tiempo. Lo que hace un juez profesional en menos tiempo y con muchísimo menos dinero, un jurado popular invierte muchos más días gastando una cantidad del erario público pues mucho más elevada. Y luego la ley de jurado pues efectivamente yo creo que presenta disfunciones, sobre todo en los recursos, porque contra la resolución de la sentencia del juez se interpone un recurso de apelación que tiene que ver en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que parece ser que es una apelación, pero no es una apelación completa, porque la sala no puede valorar la prueba practicada por el jurado, y contra cuya sentencia se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Son 3 instancias en las que muchas veces muy bien no se entiende por qué son precisos tantos trámites y tanto tiempo. ¿Y usted parece que opina lo contrario? No, en muchos aspectos coincidimos. Coincido que es una justicia más cara, más complicada, que en muchas ocasiones lo que haría un jurado lo va a hacer un tribunal profesional de forma más económica y más rápida. Pero bueno, es una exigencia legal y constitucional. Yo asistí a uno de los primeros juicios que se hizo en España de jurado, quedé bastante satisfecho. Un juicio que en un tribunal profesional se hubiera solventado en una mañana, pues estuvimos, recuerdo, un par de días. La decisión del jurado fue muy razonable. Por norma, las decisiones de los jurados son muy razonables. Ha habido algún caso especialmente significativo en el que yo ya pronosticaba que iba a haber problemas y efectivamente los hubo. Pero el problema de la ley de jurado es doble. Cada uno es también como, pues tendría su propia ley y sus propias. La ley del 95 es enormemente complicada y compleja. Uno de los problemas ya lo ha apuntado el presidente. A mí no me satisface. Parece que si se publica una nueva ley procesal penal cambiará, y esperemos que cambie hacia una simplificación y de los trámites y eliminación de los enormes problemas que plantea, procesales y técnicos, que plantea la ley. Y luego es conocido que hay 2 sistemas de jurado: el jurado puro, que es el que tenemos en España, en el que hay 9 ciudadanos que deciden sobre la culpabilidad o la inocencia de otro ciudadano, y un jurado mixto llamado escabinado, en el que entre estos jurados
legos, es decir, gente de la calle que no tiene conocimientos jurídicos. Hay dos jueces profesionales que pueden orientar y solventar muchos de los problemas que se han planteado a lo largo de estos ya 18 años de vigencia de la ley. Es decir, jurado sí, pero si se mejorase la ley, mejor, pues iría mejor, sí. ¿Se ha notado algo que el ministro actual sea fiscal? Sí, yo creo que tiene una especial sensibilidad por su antigua carrera. Yo tuve ocasión de mantener una entrevista con él cuando recibió al anterior Consejo Fiscal del que yo formaba parte, y sí, tiene presentes en la cabeza muchos de nuestros problemas y bueno, trata de solucionarlos, pero como todo es opinable, para algunos las soluciones que propone o que ha llevado a la práctica son satisfactorias y a algunos otros les satisfará menos. Yo al ministro le iba a preguntar que cuándo va a venir por Burgos, porque lleva intentándolo últimamente, pero supongo que los problemas de agenda, ¿no? Bueno, yo tengo las mismas noticias que usted. Yo tenía organizado dentro de los actos del 25 aniversario del Tribunal Superior de Justicia, que hemos celebrado muchos a lo largo de este año, con la celebración principal del pasado día 22 de mayo, una de los eventos organizados efectivamente era un desayuno informativo con el ministro de Justicia, que fue suspendido en el último momento por razones de agenda. Y yo no tengo otra explicación, efectivamente, de cuáles son las razones que le movieron a no venir a Burgos, y efectivamente la próxima vez que me entreviste con él, pues le volveré a invitar nuevamente para que se acerque a nuestra ciudad. El nuevo anteproyecto de ley ha creado algunos gente disconforme, abogados que tienen que trasladarse de ciudad. Yo quería que nos explicara un poco qué va a suponer realmente para el administrado, ¿no? Para el justiciable, se dice, o para el ciudadano normal, todo este anteproyecto de ley, ¿no? Porque se suprimen las audiencias territoriales, que ya estaban, de hecho, o los juzgados de paz no existen, en fin. Vamos a ver, lo primero que hay que... Luego le pregunto al fiscal también, pero sobre todo en una región que es enorme y que tiene una población dispersa al más no poder. O sea que en Burgos, después de Burgos Arán de Miranda, la mayor pueblo tiene 8.000 habitantes solo, ¿no? Esto no estamos en Almería, ni en Sevilla. Lo primero que hay que decir al ciudadano que estamos ante un anteproyecto de ley que ni siquiera ha sido remitido por el Gobierno de la Nación a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Por tanto, ignoramos si en el tiempo que resta de legislatura va a poder ser realidad o no. En segundo lugar, que tanto el fiscal superior como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, como no puede ser de otra manera, somos absolutamente ajenos a este anteproyecto. Es el legislador y por tanto son los partidos políticos que encarnan el poder legislativo los responsables de este anteproyecto. Dicho lo anterior, yo tengo que decir que tanto el borrador sobre el que trabajó la comisión nombrada por el último gobierno socialista, como el anteproyecto remitido por el gobierno al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial antes del inicio de la vía parlamentaria, que son coincidentes en un porcentaje muy importante, lo que tratan de establecer es un nuevo diseño de la organización judicial. Estamos funcionando efectivamente en el siglo XXI con un diseño del siglo XIX y hay muchas infraestructuras que hoy carecen de razón de ser. Y en el que yo creo que hay que conciliar el sentimiento del ciudadano, que efectivamente existe, y más en una comunidad como la nuestra, donde la dispersión es tremenda, con sobre todo la eficacia en la administración, la eficacia en el servicio al ciudadano, que es en definitiva el que nos debe de guiar. Por tanto, cuando se aspira a una organización diferente, lo que se está tratando de hacer, y con lo que yo coincido, es pues en aprovechar esos medios escasos en muchas ocasiones, que tiene a su disposición la Administración de Justicia para prestarle un mejor servicio al ciudadano, sin olvidar la cercanía
del ciudadano a la justicia y sobre todo el óptimo resultado que podamos y servicio que podamos prestarle al mismo. Vamos a ir un momento a publicidad y le preguntaré al fiscal jefe también por la opinión suya sobre este nuevo anteproyecto de ley y volvemos enseguida. Tu carta favorita. Tu tapa favorita. Tu terraza favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. CTC, empresa líder en formación de logística y transporte, te ofrece cursos de obtención y renovación de CAP, mercancías peligrosas, todo tipo de maquinaria, excavadoras, carretilla elevadora y ahora cursos para todoterreno y carnet B para discapacitados. CTC en Burgos, en Avenida Castilla y León 5 y en Cortes, y también en Palencia, Miranda y Aranda. En Cillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torresilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torresilo. Descúbrelos. Metacrilatos Burgos, trabajando el plástico desde 1995. Cortamos y mecanizamos todo tipo de piezas de metacrilato y otros materiales plásticos, adaptándonos a cada cliente y garantizando la mejor oferta calidad-precio. Usted tiene la idea, nosotros la hacemos posible. Metacrilatos Burgos, en Polígono Villalonquejar, calle Merindad de Cuestaurría, nave 7. Queso de Sasamón elabora una gran variedad de quesos para todos los gustos y necesidades. Queso fresco, cuajadas, queso de dieta, queso de oveja, el premiado Peña Amaya y el selecto Don Pepito. Pida queso de Sasamón en su establecimiento habitual o cómpralo en la tienda online www.quesodesasamón.com. Quesos de Sasamón. Tradición, calidad y prestigio. Desguaces Foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos en la misma ciudad, a continuación del punto limpio. Damos la baja de tu vehículo y ahora un 90% de descuento sobre pieza nueva para minusválidos, familias numerosas, parados, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Desguaces Foro, visítanos en el camino de Revenga sin número y en desguacesforo.com. Extremoduro en concierto. No te pierdas la gira del año y consigue tus entradas para disfrutar en directo de Para Todos los Públicos. Burgos, 4 de julio a las 10 de la noche en el Estadio El Plantío. Las mejores carreteras no parecen carreteras. Subaru, auténtico 4x4. Todos los superhéroes hablan inglés. ¿Y tú? Superinglésate. Aprende inglés con Kids and Us. Kids and Us, inglés para niños muy cerca de ti. Más de 180 centros en toda España. Este mes no tienes excusa para elegir el vehículo Peugeot que más te guste. Tenemos hasta 15 unidades de kilómetro cero con un descuento de hasta 9.000 euros. Ven rápido a por el tuyo. Te esperamos en Bumotor, calle Vitoria 291. Cerámicas Vicente Outlet. ¿Necesitas reformar tu hogar? Acércate a nuestro outlet. Encontrarás todo en materiales de construcción, sus complementos, herramientas y nuestros consejos profesionales. En Outlet Grupo Cerámicas Vicente, variedad y precio inigualable. Carretera Logroño junto a BMW.
Buenas tardes. Nos encontrábamos hablando aquí, desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del nuevo anteproyecto de ley judicial, y nos faltaba la opinión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Sí, el anteproyecto pone negro sobre blanco algunas soluciones a la organización judicial que ya se habían debatido o habían sido objeto de estudio. En España tenemos una organización judicial actual muy extraña y de difícil comprensión, especialmente cuando viene algún compañero que ejerce juez o fiscal de países muy vecinos, en los que la organización judicial es muy clara: una primera instancia provincial, una segunda instancia regional y una casación nacional. En España esto no ha sido así, y buena parte de los problemas precisamente se crearon hace 25 años, cuando se entraron a funcionar los tribunales superiores de justicia, que acabaron con la segunda instancia regional que existía en las audiencias territoriales. Ahora el nuevo anteproyecto, en mi opinión, con buen acierto, viene a solucionar en parte la situación, creando una primera instancia provincial, una segunda instancia regional y la casación nacional. Lo que pasa que ahí existen otros problemas, que es la actual situación y especialmente en algunas comunidades la dispersión geográfica, la dispersión de la población, y por eso el anteproyecto no quiere acabar con esa situación, al menos por el momento, y establece un régimen transitorio para aprovechar, no suprimir totalmente la existencia de órganos judiciales fuera de las capitales de la provincia, y aprovechar los actuales medios de que se dispone. Lo que durará, o si este proyecto llegará a convertirse en ley y entrar en funcionamiento, y si esa situación que la ley prevé transitoria puede durar, como recuerdo la vieja ley orgánica del Poder Judicial provisional del año 1870, que duró decenas de años, pues no lo sé. Es decir, la situación actual no es satisfactoria, la organización actual. También entiendo que, en cuanto a la dispersión, también entiendo que en nuestro país, y especialmente en nuestra comunidad autónoma, cuando se habla de suprimir cualquier servicio público en cualquier lugar de nuestro extensísimo territorio, se levantan ampollas, que yo entiendo, pero yo también entiendo que la organización judicial debe ser uniforme, estructurada y organizada con arreglo a los principios de eficacia. Lo que decida el gobierno, que tiene la iniciativa legislativa, y el legislador, pues será lo que realmente deba aplicarse. Nosotros podemos dar una opinión, nosotros incluso se nos pide también desde el Consejo Fiscal, en el que nos pide colaboración el Fiscal General del Estado, alguna aportación al anteproyecto de ley, pero en definitiva la responsabilidad es del Gobierno, del Ministerio de Justicia y de las Cortes, que son las que hacen las leyes. Como en todo anteproyecto o todo proyecto de ley, hay cosas que pueden satisfacer más a unos o a otros, y en este caso a mí personalmente la solución me parece adecuada, en tanto que se racionalice nuestro sistema judicial, que pueda resultar equiparado a lo que tenemos en Francia o en Italia o en los países de nuestro entorno, en que hay una gran racionalidad en la organización judicial. Bien, es verdad que, salvo los habituales a los tribunales, el ciudadano normal pocas veces acude a un tribunal de justicia, no a un juzgado en su vida. Sí, yo creo que lo de las distancias, siempre se ha dicho, las distancias es una dificultad relativa. Hay muchos organismos que tienen su sede provincial, incluso en el ámbito judicial hay muchas órdenes jurisdiccionales que tienen su sede provincial. Lo social, contencioso administrativo, lo penal en la fase de enjuiciamiento, la jurisdicción de menores, que es algo muy cercano a los problemas de los ciudadanos. Por tanto, es decir, la organización o la concentración en sede de las capitales de la provincia no debería suponer un gran problema, pero yo entiendo las susceptibilidades y las reivindicaciones de conservar lo que tienen en algunas sedes de partidos judiciales. Yo lo entiendo. A mí me gustaría que la solución pasara por una concentración, pero yo entiendo los que se oponen a ello, y bueno, pues si finalmente el legislador atiende a las razones
de estos otros colectivos y de estas personas que reivindican que se mantenga en algunas poblaciones ciertamente importantes a las sedes judiciales, pues yo no tendré otra opción que asumir la decisión del legislador y obrar en consecuencia. Presidente, a los abogados les ha afectado también, no solo les puede afectar este nuevo anteproyecto de ley, sino también la ley de tasas, y por eso se manifiestan, ¿no? Indudablemente, y es muy respetable y muy comprensible su malestar. En primer lugar, porque no han sido consultados acerca del particular, y yo creo que una ley que afecta a tanta gente ha de ser consensuada, y eso yo creo que es la crítica mayor que se le puede hacer a la ley de tasas y a cualesquiera otra que se promulgue. Efectivamente, porque puede afectar a sus expectativas de trabajo. Dicen que con la ley de tasas se litiga menos y en consecuencia pues las perspectivas laborales de los abogados son menores. Por tanto, yo creo que las críticas de los abogados son absolutamente comprensibles y en cualquier caso respetables. Ahora bien, yo siempre digo que la Administración de Justicia es un servicio público que cuesta mucho dinero y que sin embargo era un servicio público gratuito y que había que solucionarlo, porque no parece lógico que el ciudadano que está litigando continuamente, que son excepcionales, pero que los hay, pues sus litigios tengan que estar costeados por todos los ciudadanos a través de los impuestos. Yo creo que es lógico que el ciudadano que litiga pague un plus sobre el ciudadano que no utiliza el servicio de la justicia. Otra cosa es que se debieran de haber arbitrado mecanismos pues para no frustrar la efectividad de la tutela judicial del ciudadano. Y haber a lo mejor impuesto la tasa no al principio del proceso, sino al final, o con cargo al litigante que hubiera perdido el litigio, pero que alguna tasa en relación con el que utiliza el servicio público sobre el que no la utiliza es necesario, yo creo que es incuestionable. ¿Y sigue pensando que es un debate estéril la ubicación de la sede del Tribunal Superior de Justicia? Yo pienso que es estéril porque verdaderamente no vamos a solucionarlo nosotros, ni del fiscal superior ni del presidente del Tribunal Superior de Justicia, depende dónde estén las sedes judiciales. Lo que podemos hacer es más eficaz al ciudadano el servicio una vez que el político, una vez que el legislador haya decidido de una vez por todas dónde van a ir ubicadas las sedes. Las sedes verdaderamente es una cuestión en nuestro territorio muy sensible, que ha provocado muchas controversias y que ha provocado efectivamente ha ofendido algún sentimiento, y nada más lejos de mi intención ahondar en esa herida. Yo decía el otro día en una entrevista que todas las opiniones son absolutamente respetables, sobre este y sobre cualquier otro tema. Yo di la mía, y la mía ha merecido por parte de algún medio de comunicación la crítica más feroz, la descalificación y hasta el insulto. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, no va a hacer nada de su parte para echar más leña a este fuego. Yo entiendo el sentimiento que se ha provocado en la ciudad de Burgos. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no voy a entender a los burgaleses, que son mis conciudadanos, con los que llevo viviendo 9 años de mi vida feliz? Pero también entiendo el sentimiento de otros ciudadanos de Castilla y León, de las otras 8 provincias, que en muchos casos van a verse privados, o pueden verse privados si el proyecto de ley prospera, de la apelación, de la posibilidad de apelar los procedimientos en su propia ciudad. Yo creo que es un tema muy controvertido en el que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que la decisión última la tiene el legislador, y como no puede ser de otra manera, los jueces acataremos la decisión que adopte la ley. Porque si la ley se aprueba, al desaparecer las audiencias, la segunda instancia, la que hablaba el fiscal jefe, resulta que va a estar solo en las sedes donde haya Tribunal Superior de Justicia. Pues como existe, como ha explicado perfectamente el fiscal superior, como existe... Un ciudadano de Soria ya no puede ir a la audiencia de Soria a apelar.
El nuevo diseño prevé la desaparición de las audiencias provinciales. Claro. Lo que prevé son unos juzgados de instancia donde los procedimientos en primera instancia se resuelvan en el ámbito de la provincia y donde los recursos contra esas resoluciones se ventilen en las sedes de los tribunales superiores de justicia. Eso habrá en Burgos y en Valladolid, bueno, en principio. Que solamente habrá en las capitales judiciales de los territorios, que en el caso de Castilla y León es Burgos. Excepcionalmente, el proyecto de ley, como también la actual ley orgánica del Poder Judicial, prevé en algunos territorios, señaladamente en Canarias, en Andalucía y en Castilla y León, otras sedes como tributo a la existencia de las viejas audiencias territoriales y porque desde que los tribunales superiores de justicia sustituyeron las audiencias territoriales para culminar la organización judicial autonómica en 1989, ya se establecieron salas en lo social y en lo contencioso administrativo. Ahora solamente sería implementarlas en lo penal y en lo civil. Pero como digo, es un debate en el que tengo que permanecer ajeno. No, pero yo no lo por el debate, sino por cómo queda resuelta la justicia. No lo olvidemos que no soy el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, soy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y tengo que ser muy cuidadoso con el sentimiento de todos los ciudadanos de Castilla y León. No, pero por organización. Un señor de León que quiera apelar tendrá que ir supuestamente a una subsede que se crearía en Valladolid. Pues donde establezca el legislador. O sea, la parte oeste de la comunidad va a lo más cercano y la parte... Actualmente, y digo que como tributo a la existencia de las dos audiencias territoriales que había en nuestro territorio, Burgos y Valladolid, Valladolid conoce de los recursos generados en León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, y Burgos de los generados en Ávila, Soria y Segovia, porque eran provincias que dependían efectivamente de esas audiencias territoriales. Yo creo que si esto cuaja y verdaderamente el legislador opta por este desdoblamiento, lo que hay que hacer es un estudio ponderado, porque ahora tenemos en la actualidad, en lo contencioso y en lo social, salas en Valladolid absolutamente saturadas de trabajo por la importancia de las provincias que tienen que ir a ventilar sus recursos en la misma, y las salas de Burgos que funcionan con plena normalidad y que conocen de menor volumen de trabajo. Habría que dimensionarlas. El fiscal jefe de un poco el reasignar. Sí, yo entiendo que la administración judicial es tributaria de la administración autonómica del Estado, y que no tiene mucho sentido que haya comunidades autónomas, me refiero a lo judicial, en las que haya una provincia, y comunidades autónomas en las que haya 8 o 9 provincias, desde el punto de vista de la racionalidad. En Francia el órgano equivalente pues suele tener 3 o 4 departamentos, o en Italia es una región, pero hay no excepciones, sino en aquellas regiones en las que por su extensión, por su número de habitantes o por el fenómeno de la criminalidad organizada hay más de un tribunal de apelación. En Sicilia hay 4 tribunales de apelación, en Campania, Nápoles hay 2, entonces, en Calabria hay otras dos por este motivo. Está bastante pobre en tribunales. Y por ejemplo, en la región de Milán, pues hay dos cortes de apelación. En España sucede que hay una región, una comunidad autónoma que tiene una peculiaridad insular, que es Canarias, en la que desde siempre hubo una sala ya de lo contencioso administrativo en la provincia de Tenerife, en la ciudad de Santa Cruz. Y en Andalucía es una región extensísima, no más que Castilla y León, pero en número de habitantes muy poblada, y en la que no solo hay 2, sino una tercera, no solo por razón de desagravio de la vieja audiencia territorial sevillana que desapareció, sino además en Málaga, que nunca tuvo audiencia territorial, se creó también una sede desplazada por razón del número de habitantes, el número de pleitos. Y en Castilla y León pues parece razonable también entender las razones de excepcionalidad que sigue manteniendo el legislador de que haya una sede desplazada en Valladolid, sobre todo porque además esta realmente va a suponer una revolución en el mapa judicial, porque se va a suprimir un órgano con mucha tradición que son las audiencias provinciales, y en muchas provincias, es decir,
puede tener mejor arreglo el disolver estas audiencias provinciales en 2 sedes que en uno, estas 9 audiencias provinciales. En una región en la que hay 4 o 5 provincias, pues se puede entender mejor también los de en Zaragoza, los ciudadanos y abogados de Huesca que tengan que ir a sus apelaciones civiles y penales a Zaragoza, en Aragón pues no les parecerá bien, pero son menos provincias. Pero en Castilla y León, con 9 provincias, parece razonable que, y dada la extensión geográfica, que existan 2 sedes desplazadas, con independencia también de entender pues las aspiraciones de la ciudad de Burgos y de la Curia de Burgos a tener aquí centralizado, ya que son la sede del tribunal, la sede de todos los órganos del tribunal. Pero parece que esa no es la solución que quiso el legislador ya en el año 88-89, y bueno, los proyectos legislativos van en la dirección contraria, de mantener, ya que tienen unas sedes desplazadas de lo social y de lo contencioso administrativo, que la nueva estructura siga tal cual es la actual. Eso, bien, yo entiendo las aspiraciones, pero yo creo que podría ser más razonable esa solución dentro de la gran catarsis que va a suponer la supresión de las audiencias provinciales. Claro, a mí me genera una duda la supresión de las audiencias provinciales. ¿Todos los magistrados y fiscales asignados a las audiencias provinciales se van a trasladar o van a desarrollar su trabajo en su provincia? Sí, eso no está claro, porque esta ley orgánica, este anteproyecto de ley orgánica, ha modificado bastantes cosas de un borrador que realizó una comisión de expertos, pero que no era un texto del Ministerio de Justicia estrictamente, y en ese borrador anterior había una, que es de donde viene parte de la polémica, había otro borrador de una planta judicial que asignaba, si estudiabas en profundidad, pues estos magistrados destinados actualmente a las audiencias provinciales pasaban a estar destinados, iban a ser trasladados bien a la sede central de Burgos, bien a la sede de Valladolid. Si se miraba, pero bueno, eso era un borrador que... Lo que hay que pensar es que estamos ante un futurible, es decir, que estamos ante pienso que esa ley no va a salir un anteproyecto en el que no cabe razonablemente pensar que puede que no sea se convierta en ley dentro de esta legislatura, porque quedan 3 periodos de sesiones. En consecuencia, yo creo que es muy arriesgado hablar sobre una realidad cuando solamente estamos ante un planteamiento, pero que, insisto, un planteamiento que surge extramuros del Poder Judicial y que en el que, por tanto, el fiscal superior y el presidente del Tribunal Superior de Justicia nada tienen que ver. Las reivindicaciones han de ir dirigidas contra los autores del proyecto, y yo creo que los parlamentarios de las ciudades que quieren ver defendidos sus derechos, pues son unos destinatarios muy adecuados de las mismas. Lo que pasa es que yo creo que este tema en las audiencias provinciales todavía no ha salido realmente a la luz lo que va a implicar. Porque si no, evidentemente, pues en las provincias en las que se verían afectadas, pues claro, también, pues algunos yo creo que no se han enterado todavía. Posiblemente no del todo, pero la idea va por allí. Lo que pasa es que, bueno, como dice el presidente, esto fue un borrador, fue un estudio, ahora es un anteproyecto, y los anteproyectos, es decir, nosotros no tenemos, es decir, puede haber partes que nos gusten más, que nos gusten menos, organizaciones que coincidan con lo que nosotros pensaríamos que debe ser, pero al final, pues nosotros no tenemos ninguna capacidad de influir en lo que es competencia y potestad del Ministerio de Justicia y de las Cortes y por tanto, salga lo que salga, pues nosotros tendremos que actuar en consecuencia y es decir, opinemos a favor o en contra, o nos guste más o nos guste menos, pues bueno, pues hay otros que también les puede gustar más o menos y que, bueno, están en su derecho de si pueden influir o mostrar sus preocupaciones al que tiene la iniciativa legislativa y al que va a legislar, pues bueno, pues están en su derecho, evidentemente. Pues ya se os ha pasado el tiempo y el sol que nos viene encima, y el próximo invitado que tiene es el presidente del Tribunal Supremo, que estará aquí en esta misma sede
que también seguro hablará de estos temas, porque evidentemente lo que hoy hemos hablado de esa desaparición de las audiencias, salida de tasas, de esa historia, pues va a suponer una auténtica revolución en la justicia, porque es que la justicia no es como la educación, ¿no? Que la ley de educación cambia cada 4 años según llegue un gobierno. Aquí cuando cambia una ley es cada 100, pero lo hace a conciencia, ¿no? Efectivamente, el día 11 tenemos aquí en este mismo patio al presidente del Tribunal Supremo, que mucho tendrá que contarnos de estos temas en un desayuno informativo del que participarán pues los medios de comunicación, las instituciones de Castilla y León y los magistrados y todas aquellas personas que trabajan en relación con la Administración de Justicia. Yo creo que es una iniciativa en el marco del 25º aniversario del Tribunal Superior de Justicia, como tantas otras que he hecho, que ponen en valor el propio tribunal dentro de la comunidad y dentro de la ciudad, y yo creo que esto es lo que hay que valorar para efectivamente a la hora de enjuiciar la función del Tribunal Superior de Justicia. Está haciendo ciudad y está haciendo comunidad. Pues enhorabuena por estos 25 años, presidente, enhorabuena, fiscal jefe. Y nada, volvemos con ustedes en un nuevo Mesa de Redacción.